Utu, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo están? Si quieren comenzar, Carlos y Mauricio ya están todos conectados, los que estaban en sala de espera. Bueno, 10. Bueno, se ve que el frío los amilanó. Bueno, igual queda grabada, así que esperemos que después. Bueno, 12 son ahora, ya van subiendo. Buen día. Quería hacer un comentario respecto a la grabación de la clase pasada, que no está subida la de la 2 como repetida. Recién se dieron cuenta y lo solucionó el Ah, Auri. bárbaro. Recién, Justo porque recién hace lo un rato cambiamos. intenté. Bien, bien, buenísimo, gracias. Disculpen, No, al sí, contrario. equivoqué de No, está enlace bien. cuando lo publiqué. Bueno, última Buen clase. día. Buenos días a todos, ¿qué tal? Hola, Mari. Hola. Hola, Mari buenos no, días. Mari no se cansa, ¿eh? Utu, Hola, Mauri. María no se cansa. no. Imposible, Bueno. imposible. Bueno, última clase de este encuentro que tiene un carácter absolutamente introductorio, como ustedes podrán ver. Es solamente dar algunas pistas de algunas cosas que nosotros venimos trabajando desde hace unos 30 años, más o menos. ¿No, Mauricio? Desde el jardín. Bueno, y bueno, esperemos que les hayan resultado útiles, sobre todo como elemento. Nos parece siempre más importante en este tipo de, más que dar información, nos importa mucho eso, nos importa que sea una actividad motivadora para que después ustedes investiguen, busquen en internet, vayan a recorrer otras exhibiciones. En la provincia de Buenos Aires tenemos aproximadamente unos 300 y pico de museos. De los 1000 que hay en la Argentina, 1100 que hay en la Argentina, tenemos 300 en la provincia de Buenos Aires. Muchos de ellos muy interesantes, muchos de ellos muy modélicos en distintos aspectos y en distintos estilos. No podemos decir que haya de ninguna manera un museo ideal, porque eso sería como pensar que hay un auto ideal o que hay cualquier cosa o una lectura ideal. Hay tantos museos como públicos. Eh, Estamos refiriéndonos puntualmente al tema de las exhibiciones en este caso. Y, y me parece bueno, que este puntapié inicial para dar algunas herramientas para comprender que la museografía es una forma de comunicación del patrimonio, básicamente, es también lo que teníamos nosotros como intención con Mauricio cuando nos propusieron hacer este curso y cuando nos parecía que era muy interesante llegar a ustedes. Así que bueno, terminando este cuarto encuentro, lo que vamos a hacer ahora es mostrarles un poco eh, el trabajo que hemos hecho desde nuestros lugares oficiales, desde los lugares donde nos desarrollamos cotidianamente. Esto es el Museo Hudson y una parte del museo, una parte solamente del Museo del Complejo Museográfico de Luján. Em, y bueno, la intención también es que después visiten estos espacios porque no hay nada que pueda reemplazar el contacto directo. Esto también es importante, ¿no? Los museos, yo soy estoy decidido a seguir permanentemente de jerarquizando la idea del museo virtual, ¿no? De intentar pensar que el museo virtual no es algo que sí como elemento por ahí inspirador o como elemento de invitación a las salas, pero no hay nada que no tenga que ver o que reemplace el contacto directo con el objeto. Y eso me parece que también es otro principio importante que queremos establecer, ¿no? La experiencia de la visita
a un museo no es reemplazada prácticamente con nada. Es como, es algo muy similar a lo que podemos decir eh, que, que es el cine, ¿no? Algunos directores, no extremistas, pero sí Scorsese, por ejemplo, Tarantino, dicen de alguna manera que el cine ha muerto. Desde el momento en que no vamos a las salas y no tenemos ese contacto directo con la pantalla gigante y con ese momento de tranquilidad y reflexión de poder observar una película en esa ceremonia que se da cuando vamos al cine, ¿no? Todavía muchos de nosotros. Bueno, con los museos me parece que pasa exactamente lo mismo. Jacqueline. Sí, yo concuerdo plenamente eh, con lo que tiene que ver con la experiencia con los objetos y además de la experiencia con el objeto, que es integral, del objeto como una herramienta de discurso, que entonces hace que el estar en un museo vaya mucho más allá como del contenido conceptual o del conocimiento, ¿no? Em, pero me quedo pensando en algo que es distinto de hacer virtual un museo que existe en la realidad, que es un caso, no conozco muchos, la verdad, que es el único caso como puro que se me ocurre, que es el Museo du Meme Ujú, de la Universidad Federal Fluminense de Brasil. ujú. Eh, bueno, no sé si lo conocen, probablemente sí, No, no, que, la verdad que no. formó una colección de un objeto, entre comillas, o un objeto en un sentido amplio, que es virtual desde su propia concepción, que son los memes. Ajá. Estoy hablando del meme no como en el sentido de el meme, uy, se me fue el nombre del creador del concepto, cuando hablaba del meme como una unidad de replicación de una información cultural, Ujú, mitad del siglo XX, sino el meme como este producto cultural actual, ¿no? Que es visual, que se replica. Bueno, es un objeto que es virtual, armaron una colección, es un museo virtual universitario, pero lo que hacen con estos memes, que creo que es algo interesante, que sí nos, nos lleva a esta definición, por lo menos a la definición más clásica de museo, es conformar una colección que los disponibiliza para la investigación. O sea, los convierte, o sea, es una colección que está también, o sea, no sé si tiene sus curadores, tal vez seguramente sí, pero tiene esta función que también es importantísima en un museo. claro, me Como parece esto que, que la gran diferencia está en la esencia del objeto que estás planteando, que es un objeto virtual, ¿no? O sea, me sí. parece que ese es el punto. O sea, Bueno, y un objeto. me acabo de acordar de otro ejemplo, también de Brasil, el Museo de Pessoa, también de Río, también está situado en Río. Y el Museo de Pessoa es virtual desde su inicio y lo que hacen es recopilar historias, grabaciones de personas que cuentan sus historias y fueron haciendo con esto un gran Claro, lo que pasa es que acervo ahí que tiene un bueno, montón de ahí años, acá ¿no? hay un especialista de ese punto que es Laura, que habla del patrimonio inmaterial y, me parece que ahí lo que estamos un poco en contradicción es el concepto del museo tradicional. Tal vez, no sé, voy a hablar por Mauricio, supongo que piensa un poco como yo, seamos un poco, no digo tradicionalistas o positivistas en este punto de tratar de pensar el museo como un espacio de conservación y de manejo. Mira, voy a mencionar un museo de arte de la provincia de Buenos Aires, que hacia la década para contarte esta anécdota y después ya vamos directamente a la clase. Un museo de arte muy importante, a principios de los 90 de la provincia de Buenos Aires había puesto pantallas táctiles en un museo de arte era, ¿no? Había puesto pantallas táctiles en su exhibición de las obras de arte que planteaba. Y
Bueno, era todo el furor de las pantallas táctiles en ese momento, la gente tenía contacto con ese recurso, con ese dispositivo y accedía a obras que por supuesto no estaban en exhibición porque se podía mostrar en una pantalla. Pero cuando terminó la gestión de ese gobernador en ese momento de la provincia de Buenos Aires, no voy a dar más datos, pero simplemente pueden ir imaginando la situación, hace bastante tiempo ya, se llegó a la conclusión de que muchas obras verdaderas de ese museo tan importante habían sido robadas. ¿Qué quiero decir con esto? Se había reemplazado de alguna manera lo virtual por lo material. Yo no quiero decir que esto sea permanente ni suceda todo el tiempo, pero el efecto de lo que significaba, y esa exhibición que había sido con pantallas táctiles, en el momento en que las pantallas táctiles eran novedosas, había tenido mucho éxito, habían sido exitosas desde el punto de vista de la experiencia del visitante y Entonces, el museo como origen o como idea central hoy es el tema de la preservación de los objetos y de la preservación de la memoria también a partir de esos objetos. Después hay un montón de otras eh, instituciones y otro tipo de cosas que tienen que ver con el patrimonio intangible, que es sumamente importante y que nosotros tenemos que rescatarlo, pero que a lo mejor merecerían otro nombre que no fuera el de museo, ¿no? Pensar en otra, porque lo dijimos casi en la primera clase, que el concepto de museo tiene esta doble enfoque, esta doble mirada de cuestión sumamente prestigiosa para muchos y además o en algunos casos como un lugar aburrido o quedado en el tiempo. Entonces, a ver qué pasó acá. Ahí está. Bueno, no sé si te contesté, Jacqueline, pero digamos, este es un poco el punto, ¿no? Esos lugares son muy interesantes, son muy valiosos, pero a lo mejor tendrían que tener alguna otra tipología, algún otro tipo de definición institucional eh, que no fuera el de museo. Bueno, pensamos eso, qué sé yo. Sí, Por sí, ahí igual estamos no era una equivocados. pregunta. Sí, Pero me parece que está bueno ir viendo líneas del debate, sí, que al claro, final de cuentas es eso, son líneas de un debate. Claro. claro, claro. Te agradezco mucho. Y aparte está bueno también para que no sea esto un monólogo aburridísimo, que espero que no haya sido para ustedes las clases que estuvimos dando. Bueno, vamos a presentar al Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson, que es un museo que depende del IPAP, del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Es un museo que ya tiene algunos años, fue instaurado oficialmente hacia la década del 60 después de un largo trayecto de conflictos y de un montón de situaciones de rescate patrimonial, justamente donde no se encontraba la casa del escritor y del naturalista. Es un museo muy particular, es un museo que aún dentro del ámbito de la museología no es del todo comprendido, ¿no? Porque es un museo de ciencias, digamos, es un museo que tiene varias tipologías. Acá están los objetivos institucionales que los planteamos de una manera más o menos renovada hace un año, un poco más de un año, cuando ingresó una nueva directora, Viviana Torres. Eh, Hicimos como un análisis institucional de misión de la institución. Y bueno, fundamentalmente se trata de preservar la casa natal del escritor, conservar el espacio natural circundante, representativo del paisaje pampeano, y dar a conocer a la sociedad la obra literaria, material y poner en valor el patrimonio intangible de Guillermo Enrique Hudson. Vamos a contarles un poquito quién es este personaje. Yo tengo un ratito solamente. eh, Necesitaría más o menos unas 15 o 20 horas para contarles, pero no tenemos todo ese tiempo, para contarles de una manera desapasionada, cosa bastante difícil en este caso, de quién es este personaje que es muy importante en mi vida y es muy importante también para muchos argentinos, ¿no? Hudson nace en lo que era en ese momento el partido de Quilmes, hoy es partido de Florencio Varela, el 4 de agosto de 1841 y muere en Worthing, en Inglaterra, el 18 de agosto de 1922. Un personaje que está a pie entre dos siglos,
y también a pie entre dos mundos, ¿no? El mundo gauchesco por un lado, el mundo eh, de la zona rural bonaerense y el mundo de la Inglaterra imperial, la Inglaterra de principios de siglo, ¿no? Está entre esos dos caminos, entre esos dos mundos. Muy, muy interesante en ese sentido. Se va de la Argentina cuando tenía 32 años. Uno de los motivos, tiene varios motivos, pero no voy a ahondar en eso. Tal vez en algún momento que vayan al museo y hagamos una visita guiada integral, podemos saber un poquito más. Se va de la Argentina afectado por una grave dolencia, ese es uno de los motivos. Y a la edad de 32 años, ya siendo todo un hombre, por eso también esta discusión sobre si Hudson es argentino o no es argentino es absolutamente ridícula. Es absolutamente argentino y en toda su obra se nota y se alienta un sentido de argentinidad, ¿no? En toda la obra de él aparece de alguna manera la mirada del gaucho, la mirada de la visión argentina, la nostalgia, muchas cosas que tienen que ver con nuestro país. Murió en Inglaterra en 1922 y bueno, después de los 32 años no volvió nunca más a la Argentina. En su obra más conocida, que es Allá lejos de ese tiempo, que es una publicación que él hace a los 82 años, cuando está enfermo y empieza a recordar de una manera prodigiosa su vida en La Pampa, escribe algunos de estos párrafos que, que hablan un poco del paisaje pampeano, de la zona rural. Nosotros decimos también, y lo afirmamos con bastante justeza, que Hudson es a la naturaleza lo que José Hernández fue al gaucho, ¿no? El Naturalista en el Plata es un libro que nos permite descubrir cómo era la naturaleza pampeana antes del alambrado, antes del glifosato, antes de las vacas, antes de la modificación profunda del ambiente, ¿no? Que comienza con las primeras migraciones y con la llegada del alambrado también hacia el 1830, cuando se instala el alambrado, empieza a modificarse el ambiente y, y este libro, que es un libro muy original, porque también no es un libro que tuviera ninguna referencia bibliográfica. Hudson escribe a partir de lo que ve, a partir de lo que siente, a partir de lo que experimenta, nos muestra ese tipo de naturaleza que todavía sigue siendo la imagen que tienen los extranjeros con respecto eh, a los argentinos, ¿no? La región pampeana como la patagónica son los dos ambientes que en el imaginario colectivo del mundo aparecen todavía reflejados. Y aquí tenemos uno de los paneles del museo que está eh, mostrando un poco también esta idea de esas características. Em, La base del museo es, el patrimonio más importante del museo es el rancho natal, la casa donde nació Hudson donde allí se instalaron sus padres norteamericanos y sus otros hermanos. Y ese rancho, que es probablemente uno de los edificios más antiguos de la provincia de Buenos Aires, probablemente no, tenemos datos ya eh, datos científicos, datos arqueológicos, con estudios del adobe, que nos permiten decir que el rancho es aproximadamente de 1750, entre 1750 y 1770, con lo cual si no es el más antiguo de la provincia de Buenos Aires, está muy cerca de serlo. Y ese rancho nosotros museográficamente lo hemos dividido en tres partes. Hemos tomado, acá ya empezamos a tomar decisiones museográficas, ¿no? Uno de los motivos, cuando hicimos la museografía en el año 2012, 2013, nos llevó un año y pico hacer esa museografía o trabajar en conseguir los fondos para hacerla. Desde que se empezó el proyecto hasta que terminamos de instalarla, tardamos unos 8 meses más o menos en hacer la casa. Y insisto, en el 2012, 2013. Y dividimos el rancho en tres módulos o tres lugares. La primera sala, que es la naranja, cuenta quién es Hudson, por qué es importante. La segunda sala, tal vez la más amplia del rancho, nos cuenta qué hizo Hudson, cuál fue su obra, cuáles eran sus intereses. Y la última sala la identificamos como la herencia de Hudson, qué fue lo que Hudson nos dejó. Decidimos acá en una primera decisión museográfica no hacer lo que se podría llamar
o que podíamos haber tomado esa decisión, que es el museo tiene distintas tipologías. Una es casa museo, una de esas tipologías. Otra es monumento histórico provincial. Otra de las tipologías es está inserto dentro de una reserva de usos múltiples y todas esas tipologías, digamos, en el caso de la casa museo, decimos no hacer una ambientación que tuviera que ver con la casa museo porque no tenemos los datos de cómo era la forma de vida de ese momento. No sabemos cuáles eran los muebles, no sabemos cómo eran, dónde estaban distribuidas las habitaciones, dónde vivían o dónde dormían o dónde comían los distintos personajes que habitaban ese lugar. Por lo tanto, para no caer en un falso histórico, decidimos simplemente contar esta historia tal como se la estoy narrando, a partir de una serie de panelería y una idea de también poner en valor el rancho. En las visitas guiadas hacemos un acercamiento a la gente con respecto a la casa, conversamos un poco de la arquitectura del rancho que tiene tejas de Alerce que fueron traídas por los padres norteamericanos de Hudson y las características de un rancho rural bonaerense con las paredes anchas y lo que eso nos brinda, digamos, de alguna manera ser fresco en verano y ser muy cálido o bastante cálido dentro de lo que es posible en el invierno. El museo está en una zona rural, de difícil acceso. Eso es un problema, tal vez para mucha gente que viene desde Capital Federal o de otros lugares que no sean directamente Florencio Varela o la zona de influencia de Quilmes. La accesibilidad no es la más adecuada en términos de poder acercarse fácilmente, pero eh, hay una forma de acceder bastante sencilla desde las rutas provinciales. Bueno, acá estamos con visitas guiadas, está abierto de martes a domingo, perdón, de miércoles a domingo, de martes a domingo, si digo bien, y de miércoles a domingo, perdón, de miércoles a domingo, y bueno, y también lo que podemos ver que tiene distintos tipos de público, ¿no? Hay un público muy importante desde el punto de vista escolar, recibimos visitas escolares muy frecuentes, y los objetivos, como veíamos hace un rato, tienen que ver también con una cuestión vinculada al personaje, que es el contacto directo con la naturaleza. Esto es una necesidad absoluta de la sociedad el día de hoy. O sea, el museo está inserto también en una reserva natural que tiene 52 hectáreas, que es una reserva de usos múltiples, con algunos ambientes más o menos, algunos ambientes modificados y otros ambientes más o menos naturales, que representan claramente lo que Hudson contaba hacia, algunos de ellos, lo que Hudson contaba hacia 1840, ¿no? En sus libros. Bueno, allí hay público cautivo, público que va a observar aves, grupos escolares, grupos de guardaparques, investigadores, docentes. También, bueno, como les contaba hace un rato, nuestro público está muy vinculado, como pasa también con el Museo de Luján, con estudiantes de nivel primario y estudiantes de nivel secundario. Y tomar contacto con la naturaleza es una necesidad primaria hoy en día, ¿no? En donde las actividades, nosotros decimos, casi todo vale. Nosotros usamos estrategias que tienen que ver con la interpretación del patrimonio, que es una disciplina de comunicación y de manejo del patrimonio. Aquí está, hay un grupo de estudiantes de guardaparques que están tirados en el piso, una cosa que es poco común. Nadie se muere por tocar el barro, ¿no? Esa sería una de las características. Y bueno, y esa experiencia de tocar el barro es una experiencia que nosotros intentamos, tocar el barro, sentir cómo es la corteza de un árbol, tomar contacto con la naturaleza. Muchas personas que llegan al parque nos dicen que por primera vez, por ejemplo, tienen la posibilidad de subirse a un árbol en su vida, lo cual nos habla la profunda desconexión que tenemos con el entorno natural, ¿no? Bueno, como les contaba hace un rato, la museografía está realizada en el 2000, entre el 2012 y el 2013. Consiste en paneles. Algunos de ellos son paneles, eh, para mi gusto, hoy en día un poquito extensos en la información. Hoy, por supuesto, unos años después cambiaría algunas cosas de la museografía, pero creo que para aquel que se tome el trabajo de leer los paneles o de tomar una idea de los mensajes que se establecen a través de los paneles, se lleva una imagen muy clara de la importancia del personaje
en el marco del rancho. Hoy, por supuesto, haríamos algunas cosas más actuales, intentaríamos generar un poquito más de sorpresa, haríamos algunas cosas que tuvieran que ver con paneles móviles, alguna cuestión que facilitara también la participación del visitante, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver también con a veces la posibilidad de tener recursos para poder modificar las museografías a lo largo del tiempo, cosa que, bueno, aspiramos a que eso suceda en un futuro no muy lejano. Acá tenemos una imagen de la sala. Por ejemplo, esas grandes figuras que evocan a Hudson, por ejemplo, hoy yo le pondría unas pantallas, unas ventanitas para que la gente levantara y pudiera acceder a la imagen de esa figura. Ese simple hecho de mover una tapa o poder acceder a la información de otra manera hace que la gente a lo mejor lea de una manera más activa. Em, bueno, acá ven un poco la presentación de la sala. Tenemos también material de lectura. El patrimonio del museo, que no es el tema de la casa, consiste fundamentalmente en libros, en bibliografía. Esta es la sala del medio, que es la sala de la obra de Hudson. Hudson escribió 24 libros, todos en inglés, que fueron traducidos paulatinamente al castellano. De esos 24 libros hay 20 que están traducidos al castellano. La mayor parte de la obra de Hudson, 22 libros, si no me equivoco, están traducidos al japonés, por ejemplo, porque los japoneses utilizaban la obra de Hudson para aprender inglés, para también poder acercarse a la naturaleza. Hoy la obra de Hudson se lee en muchas escuelas primarias de Japón, no se leen tanto en las escuelas primarias de Argentina, que fue una cosa que sucedió hacia 1948. Y si tomamos una decisión museográfica muy importante, muy importante, una decisión museográfica en sí, que fue el reemplazo de la taxidermia de muchos animales que había taxidermizados por réplicas. Hay motivos concretos, filosóficos y técnicos por los cuales se tomó esta decisión, ¿no? De sacar los animales taxidermizados. Una de las cosas fundamentales es que el personaje aborrecía la taxidermia, aborrecía los animales muertos. Fue uno de los primeros conservacionistas que existió en el mundo, por decirlo de alguna manera. Ya en 1912 escribía notas para proteger a las aves que no les sacaran las plumas para hacer sombreros en la Inglaterra victoriana, y lo conseguía leyes de protección de las aves. Y después creemos también que en el siglo XXI necesitamos una resignificación de alguna manera de los museos de ciencias naturales para convertirlos en espacios de educación ambiental, porque hoy matar a un animal para ponerlo en taxidermia, para poder observarlo o para poder aprender algo de él, resultaría un poco ridículo. Siendo que gran parte de nuestra fauna se encuentra amenazada de extinción o se encuentra en retroceso numérico importante. Esto no tendría eh, una forma de ser fácil, ¿no? Salvo que encontramos al animal muerto en la ruta. Por otro lado, también desde el punto de vista semiótico, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la comunicación de los objetos, de la museología, un animal muerto es un animal muerto. Es muy difícil salir de ese punto, ¿no? Salir de ese punto, sobre todo, y eso lo notamos mucho con los niños. Los niños dicen inmediatamente, ¿por qué se murió? ¿Qué fue lo que le pasó? Y ahí ya estamos arrancando desde un discurso y desde una comunicación del objeto que nos tira un poco para atrás en nuestro objetivo de acercar a las nuevas generaciones a la naturaleza. Este es el caso de las réplicas. Fíjense las réplicas que nosotros hicimos. Tienen acá la demostración de lo que era el animal taxidermizado y lo que es la réplica. Además, la réplica hecha en epoxi, en un material plástico, en un material que hacen artistas que saben no solamente del comportamiento del ave o de las formas del ave, sino también de anatomía, nos permite tener ese material para siempre. El animal taxidermizado con el paso del tiempo se deteriora, se despluma, se destruye, como podemos ver en las fotos, mientras que la réplica, desde el punto de vista pedagógico, queda para siempre. Acá tenemos otras réplicas que hicimos para este museo. Después, cuando estuvimos haciendo otros museos de ciencias naturales, también hicimos el trabajo de hacer réplicas que reemplazaran de alguna manera a los animales en taxidermia. Acá tenemos el panel que colocamos para contener de alguna forma y darle un contexto a esa réplica.
que tenía que ver con las aves, las aves favoritas de Hudson. Elegimos estas 5 especies porque son las aves que Hudson consideraba como sus favoritas o dentro de ese grupo las aves que más le interesaba. Y acá pueden ver en la exhibición cómo se han colocado las réplicas en el salón, poniéndolas en valor a partir de un panel que explica con la misma pluma de Hudson. Esto también es importante, es Hudson que nos habla de esas aves, no nosotros. Importantes, o si no más importante, uno de los primeros en Argentina, escribió un libro fantástico que se llama La ornitología argentina. Eh, Fíjense la fecha, ¿no? En 1829. Y eso, la parte científica es solamente una parte de la obra de Hudson. Hudson abordó todos los estilos literarios y eso lo ponemos en manifestación en este panel, que no pusimos todas las 24 obras porque nos parecía exhaustivo. Creemos también que todo termina siendo nada. Por lo tanto, hicimos una selección de algunas obras de Hudson para ponerlas en el panel y invitar a los visitantes a que lean ensayos, novelas, crónicas de viajeros, bueno, distintas estilos literarios que este escritor abordó y que cambió, modificó de alguna manera, justo con Joseph Conrad, la literatura de la Inglaterra del principio del siglo, ¿no? Los dos extranjeros, Conrad siendo viniendo de la India y Hudson viniendo de Sudamérica, le dieron un refresh a la literatura inglesa en ese momento. Hicimos, como también no tenemos objetos, hicimos unas réplicas de algunos libros importantes de Hudson, réplicas gigantográficas que utilizamos también de forma pedagógica. Una cosa interesante es que esas réplicas ya las colocamos ahí desde 2013 y no tuvieron ningún deterioro, son muy utilizadas por la gente. Nunca se la robaron, nunca se la llevaron, no tienen cadenas, no tienen nada. Y esas réplicas son utilizadas para trabajar con estudiantes, sobre todo estudiantes de secundario en adelante, para que lean. Hacemos ese juego que tiene que ver con una especie de teléfono descompuesto, donde se lee una crónica cortita de lo que es el libro y se va transmitiendo al de atrás de qué se trata ese libro, y el último tiene que hacer como un resumen de lo que lee, ¿no? Entonces es muy divertido porque los visitantes se llevan una idea de las 5 obras más importantes de Hudson leyendo ese pequeñísimo resumen que tendrá unas 25 o 30 palabras y llevándose la idea conceptual de cada uno de los libros, ¿no? Bueno, hacemos actividades que tienen que ver fundamentalmente también con la lectura, el museo tiene una serie de actividades muy vinculadas con la sociedad, se hacen ferias y se hacen muchas acciones, eh, fiestas, celebraciones, la fiesta de la frutilla, la fiesta de la Pachamama, que están vinculadas con las comunidades que rodean a Florencio Varela, pero también hay una promoción muy fuerte de la lectura, que es otra cosa que está, creemos también, junto con algunas especies silvestres amenazadas de extinción. Hay uno de estos paneles que hablan del nombre de Hudson. Eh, Ahora vamos a presentar en una reunión que hay en Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, vamos a presentar algunas ideas con respecto a cómo utilizar la toponimia también de Hudson. Y ahí abordamos también cuestiones que tienen que ver con el patrimonio intangible, ¿no? En San Isidro, por ejemplo, hay calles que hablan de Guillermo Enrique Hudson. Bueno. Y aquí hablamos un poco de Hudson y nuestra tarea en el museo. Este es otro panel que está en la última sala. Fíjense que los paneles tienen muy poco texto. eh, Esa es un poco nuestra intencionalidad. Tienen también, si se fijan, niveles de lectura. Observando aves, sería ambientalista, diversidad cultural y cultura originaria, ecoturismo, huerta orgánica, energía eólica y solar. O sea, los niveles de lectura tienen que ver en estos casos con resaltar algunas palabras que queremos que el visitante se lleve y no necesariamente leer todo. Esto tiene que ver con una comunicación museográfica. Algunos trabajos de niveles de lectura pueden estar mejor desarrollados, peor desarrollados, pero ya hace muchos años sabíamos que era importante abordar los niveles de lectura para la realización de los paneles porque los visitantes no leen
todo lo que deberían leer. Y este tema de los niveles de lectura es algo muy importante dentro de la comunicación museográfica. Bueno, también hacemos exhibiciones temporarias e itinerantes. En este momento hay una exhibición que se encuentra hasta el 20 de julio en la Universidad de... em, Ay, se me fue el nombre. Estoy muy cansado, perdonen. De La Matanza, en la Universidad de La Matanza. Y esta exhibición la hacemos conjunto con la Biblioteca Nacional, la venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Y también hacemos exhibiciones y actividades en escuelas de muchos lugares que tienen que ver con tratar de llevar a Hudson al quinto sitio, ¿no? Bueno, esto es un poco el resultado. La visita no es solamente al rancho, sino también es un recorrido que intentamos que sea motivador y que sea inspirador este, a distintos espacios de el museo. Dentro de las 50 hectáreas tenemos 5 recorridos que hablan sobre los humedales, el pastizal pampeano, el bosque, y bueno, trabajamos un poco para que la gente tome contacto con la naturaleza y fundamentalmente también se acerque a la obra y a la vida de Guillermo Enrique Hudson, que sin lugar a dudas los va a enriquecer muchísimo. Bueno, ojalá que puedan visitar nuestro museo pronto. Ahí están algunas de las instalaciones del mismo. Tenemos al lado del museo una casa que por ahora está desafectada, pero que tenemos una propuesta de hacerla como un espacio museográfico más, que fue una casa que se construyó hacia la década del 60, que era como una réplica del rancho. En ese momento se utilizaba mucho ese criterio de hacer réplicas de las casas. Sucedió también con Molina Campos en Moreno, que se hizo una réplica de lo que sería la casa de Molina Campos. Y justo P. Sáenz, que era un folclorólogo y un investigador bastante interesante, que era asesor de la provincia de Buenos Aires, promovió la construcción de esa casa réplica eh, al costado, y que hoy está, bueno, en proceso de poder eh, instrumentarla, ¿no? Sí, Yanila, dale, Hola, contame. perdón, tengo dos usuarios conectados, por eso bajé la mano del otro que no tenía el nombre. Hola, Carlos. Bueno, me encantó la presentación, espero pronto conocer el museo. Y bueno, no me quiero morir sin leer a Hudson, así que recomendame un libro para empezar a leerlo, ir a buscar la biblioteca de la provincia de Buenos Aires. Qué lindo, buenísimo. Bueno, ya me alegraste el día. Mira, yo creo que, bueno, depende, es muy variado, ¿viste? Porque es como si vos me dijeras empezar a leer a Borges, qué sé yo, hay que ver cuáles son tus gustos. Te digo tres. El naturalista en el Plata es para reconocer el pastizal pampeano, habla mucho, es un ensayo que habla mucho de la naturaleza pampeana, habla mucho de las aves, habla mucho de la vizcacha, por ejemplo, que es un animal que hoy no podemos ver salvo en escabeche, lamentablemente. Bueno, es un libro muy lindo desde el punto de vista de lo que es el viaje a la naturaleza pampeana. Otro libro que a mí me apasiona, que me gusta mucho, es una obra que fue póstuma, que la rescató su amigo Moller Roberts, que es publicada en 1923, que se llama Una cierva en el Parque de Richmond. La vas a encontrar en Mercado Libre, muy barata. Y también, bueno, el museo hizo una reedición hace algún tiempo, este, pero es una obra que habla mucho de los sentidos en la naturaleza y los sentidos como forma de acercarse a la naturaleza también en el hombre, ¿no? La sierva en el parque de Richmond es una sierva que Hudson observa en un parque que es como si fuera Palermo, un parque urbano que hay en Inglaterra, y que él, viendo los movimientos de la sierva, empieza a describir qué es lo que hace esa sierva en función de los sonidos, en función de los olores, etcétera, etcétera. Es un libro precioso que te abre un mundo de los sentidos, fundamentalmente, ¿no? Los capítulos están vinculados con los sentidos. Y el tercer libro es una novela. Ya ahí, si te gustan las novelas, si te gusta leer la literatura, Borges decía que era una de las obras que nos hizo más felices y una de las mejores obras gauchescas. Eso lo escribe Borges no una, sino 3 veces.
una vez en el Diario de la Nación y dos veces en libros que él después publica posteriormente en ensayos, que se llama La Tierra Purpúrea. Originalmente era la Tierra Purpúrea que Inglaterra perdió, se desarrolla en Montevideo y es la vida de Richard Lamb. Richard Lamb es notable y es claro que se trata del mismo Hudson, que se enamora de un personaje de uruguayo que es Paquita, y bueno, todo el derrotero que sucede en ese Uruguay, digamos, por eso también es muy importante Hudson del otro lado del charco, y ese derrotero que sucede en Uruguay y que hace que, bueno, podamos ver paisajes y podamos ver cosas del movimiento gauchesco. Así que tenés tres cosas, un ensayo, dos ensayos y una novela. Podés arrancar por donde quieras, Yamila. Gracias, Carlos. Arranco por los ensayos, que son mis preferidos. Dale. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que me quiera comentar algo? ¿No? Si es así, si está todo bien, lo dejamos a Mauri para que nos cuente. Yo puse en el chat, Charlie, yo puse en el chat que también Hudson, bueno, viajó a la Feria de Ciencias, Arte y Tecnología Regional, es la que se hace anualmente, y bueno, desde las escuelas de Pérez Millán, obviamente que además de tus libros, se llevaron al viejo a pasear y han tenido mención destacada, porque Qué muchas grande. evaluadoras e inspectoras no conocían la obra, así que impactó un montón por ese lado del desconocimiento. Sí, me parece que hay una tarea. Ah, una última cosa que les quería decir, ¿no? Les pido por favor que si quieren se metan en YouTube y se fijen, hay una serie de videos que hicimos con el tema del centenario del fallecimiento de Hudson en el 2022. Hicimos una serie de videos donde personajes de la cultura y del arte leen un párrafo de Hudson y ahí tenemos a Gastón Pauls, a este, Horacio González, que era en ese momento el director de la Biblioteca Nacional, eh, a, Norma eh, Leandro, ¿a quién? Norma Leandro, A Codarma, Norma Manfredini. Leandro, a Juan Sasturian. Bueno, tenemos muchas personalidades de la cultura, unas 15 o 20 de Claudia Piñeiro, unas 10 o 15 personalidades de la cultura que leen a Hudson y a través de su voz, el canal de YouTube se llama Hudson Tiene Voz. Si les pido también que cliquen, que sean amigos de ese canal y que lo pasen, porque también lo consideramos como una herramienta educativa para dar a conocer a Hudson. Hay algunos que me gustan más que otros, que fueron más logrados que otros. El de Norma Leandro es precioso. El de Juan Sasturian también me gusta mucho. Yamila Juan Sasturian eligió para leer a Una sierva en el Parque de Richmond y lo comenta. El de Horacio González no alcanzó Horacio González, que era el director de la Biblioteca Nacional, a decir todo en un solo capítulo. Los capítulos duran 5 minutos, ¿no? No se piensan que son muy largos. Los más largos deben durar 6 minutos, más o menos. Que igual hoy es un montón de 6 minutos, ¿no? Para el tiempo que nos toca vivir, 6 minutos, pedirle a alguien que se detenga 6 minutos es como muchísimo. Pero Horacio González no alcanzó con un solo capítulo, sino que tuvimos que hacer dos. Está también María Kodama, la viuda de Borges, que también lamentablemente falleció, leyendo lo que Borges había dicho de Hudson. Así que bueno, creemos que ese es un trabajo que tiene una trascendencia que es virtual, pero que tiene una trascendencia que invita de alguna manera a que la gente se acerque al personaje y que después vaya al museo, que es la forma más fuerte y más concreta de poder conocerlo y de poder apreciarlo, además de leerlo, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Le das vos, Mauri? ¿Le vas a dar a la casa de la Pepa? Dale, dale. Bueno, bien, te sacaste el gusto de hablar de Hudson. Y bueno, no se puede. No podés con tu genio. Viste, la pasión. Esto, con Carlos siempre decimos, los que trabajamos en temas vinculados al patrimonio, si no nos mueve la pasión, realmente Ah, ¿no es el dinero? no. Ah, Yo no, vos no sé. bueno. No, tiene mucho que ver con eso también. Y bueno, ahora me toca apasionarme a mí. Eh, Algo que quiero aclarar también, nosotros la clase anterior hablamos de las narrativas y de las formas de contar y de la importancia del mensaje.
que estuvimos leyendo algunos de los ejercicios que ustedes pusieron y notamos que faltan. Es decir, no han completado todo el foro. Traten de poner, digamos, esto, de trabajar en el foro, de interactuar, porque eso también hace rico el aprendizaje. Es decir, más allá de escuchar estas charlas, el ensayar, escribiendo mensajes, títulos, temas, y que los demás puedan ver y que nosotros podamos hacer una mínima corrección o una observación también es importante. Así que no se olviden de hacerlo, por favor. Y cuando elegimos para terminar esto, hablar de estos dos espacios del patrimonio dentro de la provincia, tanto Hudson como Luján, en particular Hudson obviamente está más reducido en el espacio. En el caso de Ludaondo hablamos de un complejo museográfico que tiene 4 manzanas, y yo me voy a referir nada más que a un pequeño lugar dentro de esas 4 manzanas. Pero nos pareció con Carlos interesante hacer una especie de comparación, comparación no desde lo malo, ¿no? Sino desde 2 casos, si quieren, ¿no? 2 casos para poder estudiar. Hudson y la casa de Pepa Galarza, que es lo que vamos a hablar ahora. Los 2 edificios responden más o menos a la misma época. Año más, año menos, estamos hablando de 2 edificios que han sido construidos a finales del siglo XVIII, más o menos, que han tenido una vida durante todo el siglo XIX. Es más, recordamos a los personajes que vivieron en esos espacios porque lo habitaron en el siglo XIX en particular. En el caso de Hudson se optó por una museografía, como vieron, lo que les acaba de contar Carlos, una museografía con mucho mensaje, con panelería en las paredes, ¿sí? En cambio, en el Ludaondo se trabajó otro aspecto de lo museográfico. Se pensó que para este caso en particular lo que se iba a hacer era ambientar la casa, ¿sí? Darle un contexto vital a la casa, casi como si se hubiera detenido en el tiempo. Son 2 opciones diferentes, las 2 son válidas, las 2 tienen mensaje, una tiene un mensaje mucho más explícito, obviamente, la otra no, hay que descubrirlo, hay que ir develándolo a medida que uno lo va recorriendo, pero nos parecía interesante esta cuestión, ¿no? Estamos saliendo de la museografía como vimos la semana anterior, ¿no? Una museografía más moderna, a otro tipo de presentación que es muy válida, y más en estos espacios provinciales que son tan ricos y que hay tanto además, y que hay tanto. Y uno, en estos cursos también a nosotros nos sirve para descubrir que está lleno de estos lugares. Pero bueno, voy a dejar de charlar de esto y nos vamos directamente al ejemplo. No sé, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta antes de arrancar? ¿O vamos directo? Díganme si todos ven la presentación. ¿Se ve? Sí, 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 se ve. Sí, sí. Y se ve un poquito cortada en realidad. A ver, ahí sí. Sí, se ve perfecto. Bien. Bueno, ¿por qué esto está titulado La casa de Pepa Galarza, una experiencia integral? Porque realmente dentro de los años que tengo en el museo, verdaderamente la primera vez que pude tener acceso a una experiencia de tipo integral, es decir, que se abordaron todos los aspectos vinculados a la casa y a la vida de esa casa, fue a través de esta experiencia que se dio a mediados del año 2000. ¿Sí? A través de fondos derivados de la provincia, al municipio se inició la restauración, puesta en valor y nueva museografía de la casa. La dirección técnica estuvo a cargo
del maestro, y me voy a parar, Carlos Moreno. Es un ídolo que tenemos con mi amigo Balboa, porque es una persona no solamente que sabe, sino que es generoso con lo que sabe y es un apóstol del patrimonio. Bueno, entonces, en esta ocasión tuve la oportunidad de trabajar con él por segunda vez y después terminé formando una amistad. Carlos también lo ha hecho con este hombre maravilloso que es Carlos. ¿Por qué digo fondos derivados de la provincia? Y quiero hacer esta aclaración, porque en realidad en el 2004 se derivaron fondos de la provincia de Buenos Aires hacia los municipios, pero en el caso de Pepa Galarza, de esta casa, había un problema, que el edificio en realidad era de la provincia, no del municipio, porque pertenece al complejo. Entonces ahí hubo que hacer un enroque para que los fondos volvieran al mismo lugar. Y de esto se ocupó Carlos Moreno, y lo que les voy a contar, se lo voy a contar más adelante, pero tiene que ver con lo que salió la obra en definitiva. Vamos a avanzar. Todo lo que ustedes ven, estas 4 manzanas, ¿sí? Son las 4 manzanas que conforman el complejo museográfico. Los 2 edificios que se ven de color rojo son el Cabildo, el que está más al centro de la manzana, y el de la esquina, la llamada o mal llamada Casa del Virrey. Los 2 son monumentos históricos nacionales desde el año 1942. Para los que conocen Luján, en el extremo de la plaza, ¿sí?, tenemos la Basílica Nacional, que también es monumento histórico nacional. La casa a la que nos vamos a referir está ubicada en la otra manzana del Cabildo, ¿sí? Es la única manzana que el museo no tiene completa, sino que es media manzana, ¿sí? Y está ubicada en la calle Lesica y Torresuri 881. Ahora, ¿en qué consistió, el trabajo? El trabajo demandó bastante tiempo y fue un programa que se dividió en 2 aspectos. Por un lado, el relevamiento físico y por el otro, el relevamiento bibliográfico y documental, ¿sí? ¿Para qué se hizo esto? Porque en realidad había que tener una datación estimada, porque si bien se sabía que la casa era antigua, no se sabía exactamente el año de construcción. Entonces, luego de obtener eso, se trabajó, por un lado, como verán a la izquierda, la recuperación edilicia, y por el otro lado se trabajó tanto el guión museológico, la selección del patrimonio para poder nutrir a la casa, el guión museográfico, la restauración del material y el montaje, ¿sí? Con todo eso se llevó a cabo lo que llamamos una puesta en valor integral del edificio. Bueno, el relevamiento físico consistió inicialmente en relevar la casa, medirla, ¿sí?, elegir determinados lugares para hacer los cateos, ¿sí? Por ejemplo, acá donde ven en este pequeño rectángulo hacia la derecha, que dice A, es donde se hizo uno de los cateos, ¿sí? Acá lo ven marcado en el piso, con tiza. Bueno, esto se levantó, se retiró el piso, se cavó la tierra para poder descubrir los cimientos de la casa, porque sostenía el arquitecto Carlos Moreno que la datación verdadera la podían dar casi con seguridad los cimientos, ¿sí? Ahí se ve ya el pozo armado y se pueden ver los cimientos de la casa. También se hicieron algunos trabajos de arqueología urbana dentro de la casa, ¿sí? Acá pueden ver el interior de la casa, donde se eligió para hacer otro de los cateos.
acá seguimos viendo parte del mismo trabajo. Se levantaron los pisos de una de las habitaciones. La casa en realidad tiene una sola habitación. Bueno, se levantó el piso que era de cemento alisado y todo eso fue llevado a planillas de relevamiento, lugar por lugar, medida por medida. Cuando se sacaban los ladrillos se testeaban y se llevaba a una planilla con su ubicación. También se hicieron cateos en las puertas de la casa. Algunas puertas eran originales y otras no. Esto se detectó gracias a todo este trabajo. Acá pueden ver todos los niveles de pintura que se fueron sacando, todas las capas, el dibujo de la puerta y el lugar donde se hizo el testeo, la lija con los colores, la pueden ver ahí a la derecha. Y bueno, se dictaminó finalmente que sin agregados posteriores de su construcción hasta la fecha, la casa está compuesta por 2 habitaciones de mampostería de ladrillo, techo a 2 aguas sostenido por una estructura de troncos de palmera y caña de la India unidas por tientos de cuero, cubierto por tejas musleras y pisos de ladrillo. Esta es la estructura general de la casa. Ahora vamos a hablar un poquito, después vamos a ver fotos de la casa más generales. Vamos a hablar un poco del relevamiento bibliográfico y documental que hubo que hacer. Inicialmente se trabajó con un libro que hizo Martín Dorronsoro, un libro muy viejo, esta edición es del año 50. El tipo Dorronsoro, un tipo que no venía del tema de la literatura, pero sin embargo tuvo la habilidad y la visión de rescatar todas las viviendas que existían en el casco urbano de Luján, desde el momento que lo hizo hacia atrás. Bueno, eso fue inicialmente un punto de partida. Otras fueron las actas del Cabildo, algunos libros que nos permitieron abrir un poco una ventana hacia el mundo colonial, porque ustedes sabrán que en realidad se sabe muy poco de cómo eran las viviendas en la época colonial porque no hay mucha documentación. De hecho, no hay documentación iconográfica y es muy poco lo que existe escrito también al respecto. ¿Sí? Estoy haciendo un pantallazo de algunos libros que se utilizaron. En el caso de esta obra de Busaniche, Te la voy a es regalar interesante original. si trabajan con temas... Te la voy ¿Perdón? a regalar original para que no tengas ese. Este es uno, lo que pasa que es el que usábamos acá y lo tuvimos que anillar. Te lo doy original. Etapas del pasado 1 y 2 es una obra Es de una recopilación. joya absoluta. Espectacular libro. Exacto. Y lo que hace Busaniche es recopilar textos de otros y dentro de eso hemos encontrado algunos recortes de cómo eran las viviendas en esta época. Bueno, para que tengan una idea, por si no conocen, la jurisdicción del Cabildo de Luján iba desde el río, desde el Paraná de Las Palmas, ¿sí? Lo pueden ver al río marcado aquí, arriba a la derecha, el río Areco, ¿sí? Hacia la izquierda, y hacia abajo el río de las Conchas, hoy conocido como río Reconquista, ¿sí? Que está en Moreno, digamos, quien pasa por Moreno. Y hacia el sur oeste, como decía la Real Cédula, que le da el título a Luján, el título de villa, todas las tierras que lindan con los indios infieles. En ese lugar es donde se han colocado la línea de fortines, ¿sí? Areco, la Guardia de Luján, hoy Mercedes, el Fortín San Lorenzo, que es Navarro. Bueno, esta era la gran jurisdicción de Luján. En el centro estaba la villa y dentro de esa villa, del casco urbano,
estaba ubicada la casa de Pepa. Acá vemos un plano del año 1755 que lo hace hacer don Juan de Lezica y Torresuri para pedir la elevación al título de villa, y observamos que la casa de Pepa Galarza todavía no estaba construida, como tampoco estaba construido el cabildo y la casa de la esquina, la casa del virrey. O sea que los tres edificios son posteriores a 1755. Esto es una vista, es un óleo en realidad, mandado a pintar por don Enrique Udaondo, de cómo era Luján en tiempos de la colonia. Y desde esta perspectiva, la casa de Pepa Galarza está ubicada detrás del observador, ¿sí? Con lo cual no podemos saber si la casa para este momento, ideado por Udaondo, existía o no. Pero lo que sí sabemos es que había muy pocos edificios de valor, digamos, en el casco urbano. Esta es una acuarela pintada por Leoni Matisse, que nos muestra cómo era la casa colonial, pero no la de Pepa Galarza, sino la del cabildante Irrazábal que estaba al lado de esta casa. ¿Qué nos deja esto? Nos deja un pequeño panorama de cómo era, pero además, cuando Leoni Matisse la pinta, las dos casas estaban en pie, porque de hecho la casa de Pepa Galarza sigue estando, pero la casa del cabildante Irrazábal no existe más, fue demolida. Sin embargo, Leoni Matisse, obviamente por una cuestión contextual de la época, decide pintar la casa del cabildante, evidentemente porque era de una personalidad reconocida, había sido por lo menos de una personalidad reconocida. Pensemos que Leoni Matisse pinta en tiempos de Udaondo, 1940 aproximadamente. Bueno, también se recurrió para todo este relevamiento a los libros de bautismo y de funciones de la iglesia de Luján. Y ahí, bueno, nos llevamos una sorpresa, que era que Pepa Galarza, que era el personaje que nosotros estábamos buscando, no era hija de quienes pensamos que eran, sino que del hermano. Y don Román Galarza, que es quien pensamos que era el padre, era en realidad su tío, porque el padre había fallecido cuando ella era chica. De todos modos, ella tuvo un montón de hermanos, y sí sabemos que don Román Galarza no solo fue propietario de esa casa, sino además fue el pulpero de la casa de la esquina, la casa que nosotros conocemos como Casa del Virrey. Bueno, lista de personajes que fueron apareciendo, todo esto lo tuvimos que ir tabulando para poder tener una definición tanto de tiempo como de persona. Porque estamos hablando de una persona que no tuvo mayor trascendencia, por lo tanto nadie se acordó de escribir nada sobre ella. Es decir, esta mujer nació en el año, si mal no recuerdo, en el 16, por ahí está, y va a morir a principios del siglo XX, así que, por lo tanto, no dejó descendencia tampoco. Acá está, en el 17, no me acordaba. En 1817 nació Josefa Galarza. Y ahí vemos la fecha de muerte, ¿la ven? Bueno, en definitiva, la datación estimada es 1770-1790, es paralela a la casa del virrey o Real Estanco, como también se lo conoce, y paralela al cabildo, es decir, los tres edificios se construyeron en el mismo momento. Y muy probablemente alguno de los alarifes que haya trabajado en esas casas pudo haber trabajado en esa también. ¿Qué le hace importante a la casa? Que es una residencia particular y que está considerada hoy único exponente de la arquitectura civil colonial urbana
existente sin alteraciones en la provincia de Buenos Aires. Hago la aclaración de urbana y en el casco urbano porque está el caso de Hudson, por ejemplo, pero está en el campo, y está también, existe otra en la hacienda de Figueroa, una casa que es muy, muy, muy parecida a la de Pepa Galarza, pero también está en el campo y está en el partido de San Andrés de Giles. Pero así en el centro urbano como acá, no. Bueno, algo de lo que les vine contando recién. Quiero verla ahora, así podemos hacer un cierre también. Bueno, cuando el museo la compra a la casa, ¿sí? En el año 39 Udaondo la hace comprar, y ahí tenemos una vista de lo que era la casa y las tareas que hubo que hacer para recuperarla. Esta fotografía es antes de la recuperación, ¿eh? Fíjense que tenía un banco acá atrás y la pared ustedes verán que está algo inclinada. Fíjense el techo, la cubierta de la casa. Perdón, que Mauricio dijo algo de ciencia ficción, contó algo de ciencia ficción, que el museo compra la casa, dijo. Mm, Sí, Nos bueno, imaginamos hoy, ¿no? Nos entre imaginamos otras, hoy entre otras algún museo tantas que cosas. compre una casa. En otro de los cateos que se hizo, se descubrió que la casa ya había sido, eh, a ver, se había hecho un intento de restauración, por lo visto, en los años 70, y se coloca una viga de hormigón en el medio, que es lo que hacía que la pared no pudiera volver a su lugar. Es decir, en los 70 ya la pared tenía un declive y la columna que hicieron fue para que conservara el declive, es decir, para que no se cayera, pero conservando ese declive. Por lo tanto, hubo que hacer un corte en el lugar. Ahí están levantando totalmente las cubiertas. Fíjense si son observadores que se ve la torre, una de las torres de la basílica que también estaba en restauración por aquel momento. Se levanta totalmente la cubierta y después que cortan esa viga de hormigón que sostenía, se empieza a hacer un trabajo totalmente artesanal que fue la de volver la pared a su lugar. Y esto se hizo a través de palos, ¿sí? Así como lo ven, tan simple como eso, palos que sostenían la pared y del frente y de la parte interior se la iba mojando, ¿sí? Cada 2, 3, 4 días, y a través de cuñas se iba volviendo la pared a su lugar inicial. Fíjense que acá se siguió trabajando con la cubierta, Sí, adelante. la pared sigue Gracias. estando acuñada. ¿Alguien hizo una pregunta? Perdón. Ahí se termina de levantar totalmente la cubierta. Se sigue trabajando en este proceso. Las tejas que son originales, las tejas de la casa, fueron lavadas una por una y las que se rompieron fueron reemplazadas. A ver si vemos en la otra, no me acuerdo. Sí, acá lo que se hizo fue colocar nuevamente la cubierta y la teja que va por debajo se le colocó una pieza nueva y la que va por arriba de la casa, que es la que vemos, se dejó la original. Bueno, acá ya tiene el techo recuperado y se está recuperando la pintura, se está pintando la casa y ahí tienen una imagen de cómo la podemos ver hoy.
¿sí? La pared volvió a su lugar y la cubierta fue recuperada. Ahora vamos a ver algo de la selección patrimonial. Quiero aclarar esto, antes que lo pregunten se los voy a decir yo, la casa, como imaginarán, no tenía ningún objeto original dentro, porque la casa había sido habitada durante todo el siglo XIX, pero también durante 40 años del siglo XX. Entonces la casa fue, además había sido vendida, no quedaba absolutamente nada, nada, nada. Incluso durante la vida de la casa dentro del espacio museo, digamos, hasta el año 2000 y pico, había sido utilizada gran parte del tiempo como un depósito de porquerías, no un depósito de piezas de museo. Así que todo lo que van a ver no corresponde a la casa, sino que corresponde al acervo del museo que está guardado en las reservas. Se fueron eligiendo piezas en particular que tuvieran problemas para poder ser arregladas y que respondieran a ese momento histórico sobre el que queríamos narrar, que es el año aproximadamente 1800-1820, ¿sí? Que es un tiempo histórico bisagra, es decir, se sale del barroco como estilo y se inicia una entrada leve en el neoclasicismo. Y el museo tiene un montón de piezas que pueden dar cuenta de esa historia, ¿no? En particular, esta cama es una cama netamente barroca, de la última etapa del barroco, pero barroca. No se eligieron muebles en buen estado, muy por el contrario, se eligieron muebles que tuvieran dificultades para poder ponerlos en valor especialmente para esto. Esto es una boca llave y acá lo van a ver al arquitecto Moreno trabajando con nosotros en la recuperación del mobiliario. En este caso en particular es un baúl. Cuando hablamos de puesta en valor integral, también nos referimos muy particularmente al contexto de la casa. El contexto ya no puede ser el mismo de la época colonial, primero porque la casa tiene un tapial que en algún momento se le agregó. Y para poder, de alguna manera, sin sacar el tapial, poder contar cómo eran las casas coloniales según los relatos de viajeros, en Luján, por ejemplo, tenemos que hablar de cercos de tuna. Entonces nos fuimos a un pueblo que pertenece al partido de Luján, donde hay un montón, y nos trajimos de Carlos Ken un montón de tunas que las plantamos en el borde del tapial del frente para poder recrear lo que eran estos cercos de tunas de lo que todos los viajeros hablan. Y por detrás, como la casa también tenía un tapial, que la hacía más corta, porque antes esta casa lindaba con el río, que está a 60, 70 metros de donde ven ustedes este tapial, para poder, digamos, anular esto, se colocaron unas cañas. Acá vemos una de las habitaciones, desde adentro con las paredes ya blanqueadas, y una puerta que todavía guarda el cateo, ¿sí? Si lo ven en la parte inferior, se ve el cateo. Y ya con el color de la pintura que aparece en ese cateo, es decir, la primera pintura, que es el famoso verde cardenillo, que es el color con la que se pintaban las casas, las aberturas, perdón, las carpinterías de las casas en la época colonial.
¿sí? Este verde que es tan disruptivo para nuestro imaginario colectivo, pero que es un verde que lo podemos encontrar en prácticamente todo el colonial pampeano, ¿sí? Y no hay un solo verde cardenillo, hay varios. Según el óxido de cobre que se utilizara para pintar, es el verde que se obtenía. Esto fue muy discutido, mucha gente le llamó la atención porque es un verde muy manzana y que eh, llama la atención, pero este llamado de atención tiene más que ver con lo que nosotros imaginamos que es el colonial, ¿no? Con el verde inglés, pero ese no es la verdad. Ese es el color del neocolonial. Los pisos fueron rehechos, en este caso, porque una de las habitaciones tenía piso de cemento alisado y la otra solamente tierra, porque ya había sido levantado. Acá tenemos una imagen de lo que es la cubierta rehecha. Las cañas que ven son nuevas, pero los tirantes son los originales de la casa. Lo que se recuperó, lo que se recambió fueron las cañas. Y se blanqueó. Esta es otra imagen que tenemos del mundo colonial que no es la exacta. Todo lo que era color madera se blanqueaba por una cuestión de iluminación, además, ¿sí? Esta imagen que tenemos de que lo colonial es la madera a la vista y todo lo demás, no, dista mucho de la realidad. Todo lo que iba en el interior se blanqueaba justamente para generar mayor iluminación. Ustedes verán que entre la imagen anterior y esta imagen hay una diferencia. ¿Sí? Vieron la pintura muy nueva y ahora la ven como tiznada. Bueno, ese tiznado se hizo ex profeso. Se prendieron unos braseros para poder tiznar el ambiente, justamente para generar esto que venimos diciendo, ¿no? Este contexto vital. Nadie tenía la casa pintada a nuevo todo el tiempo, porque nos pasa a nosotros incluso en nuestras casas. Pintamos y en un momento como este tenemos las estufas prendidas y al toque se tizna. Bueno, en este caso sucedía lo mismo, sobre todo que la única manera de iluminarse era a través de velas y de calefaccionarse a través de braseros, ¿no? Que generaban humo permanente. Bueno, esto tiene que ver con la construcción del estrado, el estrado de la casa. La tela, una arpillera que se le coloca al estrado. Si hubiéramos estado en la época colonial, le hubiéramos agregado esterilla al estrado y en invierno le hubiéramos colocado alfombras o pieles. No sé si todos saben a qué me refiero cuando hablo del estrado, pero por las dudas se lo aclaro. El estrado era una elevación que existía en las casas coloniales sobre todo las casas, lo podríamos llamar hoy una clase media. Estos estrados eran los espacios de la mujer dentro de la casa. Eran unas elevaciones pequeñas, podían ser de 15, 20 centímetros del piso, que se fabricaban con madera, y como les decía recién, se recubrían con pieles o esterillas en verano. No, quiero aclarar esto, no es una construcción museográfica para elevar los muebles y que los vean, sino que las casas coloniales lo tenían. Y cuando me refiero a que la casa está ubicada entre el 1800 y 1820, quiero decir que en este momento los estrados empezaban a desaparecer de las casas. ¿Sí? De hecho, Sarmiento, por ejemplo, en Recuerdos de Provincia, habla del disgusto que le dieron, que se llevó la madre, doña Paula,
cuando las hermanas, para modernizar el ambiente, le volaron el estrado para poner muebles más modernos. Entonces, esta historia también se puede contar a través de esto. ¿Sí? Ahí la vemos a Laura, una compañera, ahora se jubiló, esta foto, imagínense, vieja, cómo está armando, poniendo en contexto vital, que es como me gusta llamar a mí, los muebles dentro de la casa. Los muebles no son muebles de enano, sino que son muebles de estrado. Hago esta aclaración también porque como esto es de tradición musulmana, ¿sí? Los españoles lo traen a América y acá aprende mucho. En un primer momento las señoras se sentaban en almohadones en los estrados, hasta que durante el rococó, es decir, el último momento del barroco, se empiezan a fabricar muebles de estrado. El museo tiene un montón de muebles de estrado, muy lindos, pero como en este caso en particular nosotros teníamos que circunscribirnos a una familia, digamos, no de la alta sociedad, sino en un estado medio, buscamos muebles que fueran de alguna manera de rejunte, digamos. ¿Sí? Como cualquiera que puede tener en la casa muebles que fue heredando y fue rejuntando. Eso es un poco la idea de esto. La infaltable cornucopia, esto también nos puede contar y narrar otra historia, esto tiene que ver con la falta de iluminación, la poca iluminación y la necesidad de reflejar la luz, hacía que la gente colocara espejos altos. Una función bastante parecida son la de los caireles, que veíamos hoy lavándose y acá lo pueden ver apenas se asoma en la lámpara, ¿no? Y las infaltables imágenes religiosas. Con la idea de poner en contexto vital también se agregaron elementos que tuvieran que ver con el quehacer de la mujer en ese momento, ¿sí? Tejido, bordado, que era muy común, y no podía faltar en la casa alguna guitarra también. El mate, obviamente. La cama, el museo tiene un montón de camas. Acá elegimos una que, por otro lado, nos permitiera poder recorrer la casa y visitarla sin que ocupara mucho lugar. Es una cama de plaza y media que en realidad es una cuja que servía para poder desarmar y llevar. Y algo que no faltaba en este tipo de casas y en este tiempo era el baldaquino, ¿sí? Esta estructura que en este caso es de madera, muy linda, con telas, porque tenía dos funciones, es decir, ahuyentar de las alimañas, ¿no? de los bichos, de los insectos, de las moscas, de los mosquitos, pero también de alguna manera proteger la intimidad, porque el tema de la intimidad, y esto nos cuenta otro relato, podemos entrar a otro relato, a otra historia. La intimidad es una cuestión bastante moderna, quiero decir, porque la casa tiene dos habitaciones. Una, la que veíamos recién donde estaba el estrado, y otra es la habitación donde se dormía. Entonces, en esta misma habitación podían dormir, y de hecho lo hacían, todos los habitantes de la casa. Bueno, se fabricó el colchón, se fue nutriendo la habitación de elementos necesarios para poder habitarla y poder dormir. Se le colocó, por ejemplo, un rosario, ¿sí? Siempre el tema de la religión. Alguien había puesto como mensaje que me había parecido interesante. En la época colonial, ser católico era la única opción. No me acuerdo quién fue, uno de ustedes lo puso, y sí, realmente era así. Debajo de la cama, bueno, no,
la pasé, a ver si puedo volver. Debajo de la cama se colocó la escupidera, ¿sí? Elemento que hoy también un poco nos horroriza, pero que era una realidad. Estas casas no carecían de baño, por lo tanto las necesidades se las hacía en el mismo lugar y luego se abría la ventana y se tiraba. Hablábamos hoy de la iluminación. Bueno, para poder poner en contexto vital todo esto, también se fabricaron especialmente las velas con un molde de velas que es del museo. Ven que el molde tiene número. Acá, bueno, las velas se fabricaron. Fabricamos los pabilos y las velas especialmente. Acá se está derritiendo el sebo para fabricar las velas. Miren, cuando hablamos de recuperación integral hablamos un poco de esto, y de patrimonio integral hablamos de esto. Porque para poder contar cómo se fabricaba una vela, sin haber hecho nunca una vela, la verdad que es bastante difícil, uno lo tiene que imaginar. Pero cuando uno lo pudo hacer, esto adquiere una significación diferente, porque nos habla también de la dificultad, ¿no? Y también del tiempo, ojo, y también del tiempo que tenían en aquel momento, que no es el actual, claramente. Bueno, elementos que tienen que ver con la higiene personal, como decíamos que no había baño, obviamente era infaltable un soporte con jarra y jofaina. Esto tiene que ver con las arañas que ustedes vieron. Fabricamos una roldana para que la araña pudiera subir y bajarse, ¿sí? Esta araña tiene la roldana esa que veían en la parte superior y la cuerda llega hacia una de las paredes. Entonces uno cuando quiere encender las velas, baja la araña y con las velas ya encendidas las vuelve a subir. Lo mismo para apagarlas, ¿verdad? Otros elementos puestos en contexto vital, la plancha, algo de ropa, el soporte de las velas, un par de velas puestas en el lugar, elementos que tienen que ver con la cocina o con el cocinar. La mesa, en este caso, la mesa está puesta, pero la mesa podría no estar o estar afuera, ¿sí? Por eso esto de poner la mesa, que le decimos, uno no pone la mesa, sino que uno sirve la mesa, pone los elementos del servicio en la mesa. Poner la mesa tenía que ver con que la mesa había que ponerla, entrarla y sacarla y Perdóname, entrarla Mauri, permanentemente. Sí, que te quería comentar algo. Todo está basado en una estrategia dentro de la interpretación del patrimonio, que es una estrategia que se llama animación, que es crear un clima. O sea, vos lo que estás proponiendo es que la gente ingrese y sienta que Pepa se fue recién de ahí, ¿no? Salió de recién corrió la silla y salió del cuarto. Eso se llama animación en interpretación y va desde hacer esto que estás haciendo vos museográficamente hasta poner música, hasta que el guía, una cosa que se usa muchísimo en Europa y en Estados Unidos, que el guía se vista de época, ¿no? El guía, la persona que te está guiando esté vestido de época. Por supuesto tiene que estar perfectamente vestido de época porque si no puede ser un mamarracho, ¿no? Pero hay un riesgo de que si te pones zapatillas Adidas y estás en 1820 estás en problemas. Pero todo eso tiene que ver con esa estrategia de animación que es como llevar al visitante a la época. Animar es dar vida, ¿no? Animar viene de eso, de alma, de dar vida, de darle alma al lugar. Y eso es esta fue la estrategia que ustedes usaron, la estrategia básica que ustedes utilizaron. exacto, exacto. Y algo que también nos parecía interesante y que nos habíamos propuesto de un primer momento, era tratar de que la imagen fotográfica que uno se llevara de la casa no fuera la de la revista de decoración, ¿sí? Donde está todo perfectamente ubicado, sino que las cosas estén en los contextos propios que tienen que estar
pero como decía Carlos recién, eh, animadas de alguna manera. Es decir, la plancha en acción, la ropa para planchar, la mesa servida, ¿sí? La cama a medio hacer. Esta es un poco la idea. Les cuento que el día, una vez por año aproximadamente, generalmente cuando se hace la noche de los museos, o para la noche de los museos, la casa adquiere todavía mayor vivencia, porque las velas se encienden, se hace un puchero, por ejemplo, y se coloca en la mesa humeando, eh, se prenden los ahumadores de la casa, ¿sí? Para que haya distintos perfumes, distintos aromas. Obviamente por una cuestión práctica esto no puede hacerse siempre, pero bueno, una vez por año aproximadamente, a veces hemos logrado que 2 veces lo hagamos y bueno, la gente se va. Ah, y la recorrida se hace a luz de vela también, porque esto es importante. Cuando uno hace que la gente ingrese, enciende las velas, el clima en el lugar es tremendo, no es tremendo, es otra cosa. El ajo nunca falta. Ahora tenemos huevos, por ejemplo, huevos que se pusieron especialmente. Bueno, algunas imágenes de detalles de objetos que están en la casa. Acá se ven los huevos, en esta foto se ven los huevos. Ustedes habrán visto que de una foto a la otra algunas cosas fueron cambiando en la casa, pero eso también tiene que ver con la propia dinámica de la museografía de la casa. Porque a veces se encuentra algo, se genera algo, o las guías, por ejemplo, generan nuevas narrativas, entonces hablan más de la comida o más del trabajo de la mujer, entonces se van agregando, poniendo, sacando distintos elementos en la casa. Y habrán observado que a diferencia del rancho de Hudson, acá no se encuentran con ningún texto. Acá podríamos decir algo que a Carlos no nos gusta, que los objetos hablan por sí mismos. En realidad los objetos no hablan por sí mismos, esto ya lo hablamos y lo dijimos, sino que en este caso hablan porque están en sus propios contextos, pero no tienen nada que explique nada. Lo único que se van a encontrar afuera, y los invito a que vengan a Luján, obviamente, es un texto que explica sintéticamente, brevemente la historia de la casa, ¿sí? Y todo lo demás hay que vivenciarlo. Bueno, por decreto de número 513 de 2007, la casa fue declarada Monumento Histórico Nacional, con lo cual Luján tiene en 100 metros 4 monumentos históricos: la Basílica, la Casa Cabildo, la Casa del Virrey o Real Estanco de Tabacos y Naipes y la Casa de Pepa Galarza, que está todo en la misma línea. Bueno, Espectacular. ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Nada? Carlos, Querido. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, te escuchas sí, bien. Genial, buenísimo. Jacqueline. Soy Marina, por las dudas. Es Marina, Entre Ríos. ¿Cómo les va? Me encantó, me parece increíble el trabajo que hicieron, me estoy volviendo loca con todo lo que hicieron y el laburo inmenso que hay ahí, pero ¿por qué no cuentan ese trabajo? ¿Por qué la puerta no cuenta la pintura? ¿Por qué el verde Cardenilla no se está contando ahí? ¿Por qué no hay fotos de esa evolución y de todo ese trabajo que hicieron? ¿Por qué no hay Porque un eso es, guión paralelo con eso? porque eso es como el backstage de... Pero, la, pero es súper interesante.
Pero es Es súper súper interesante para interesante. nosotros, a lo mejor No, para un también para la visitante, gente saber por qué pintaba con ese pero tiene que verde. ver, pero Maru, tiene que ver con el contexto de lo que quieras contar. Nosotros dos hicimos, les cuento a la gente, nosotros dos hicimos un museo donde habla de museo de museos. Entonces, digamos, entonces eso sí está en el guión o en el desarrollo de lo que se quiere contar, pero de repente la Igual gente se lo voy a llega y se perdón, encuentra con un coso de que explica la pared descartalada y no sé si es un contexto. Va, no sé, qué perdón, sé yo. A ver, Mauri, pero voy a, Pero, contestá vos. pero se, pero se puede contar qué colores se usaban en ese momento, cómo se mezclaban. ¿Por qué no puede ir gente que estudia química a ver qué pasaba con los colores? O qué polvos se utilizaban en ese momento? O gente de arquitectura a ver cómo fueron los materiales conservados, ¿no? Y cómo Mm. fue evolucionando esa puesta en valor. Digo, hay otros miles de historias para contar ahí en eso que hicieron que fue increíble. bueno, a ver, lo que yo pienso en esto, y en eso estoy con lo que plantea Marina, pero yo no lo haría en forma permanente. Quizá lo que uno pudiera hacer, y lo tomo, y lo voy a tomar, lo voy a hablar con Viviana, de hecho. Digo, porque la casa de Pepa Galarza despierta este tipo de cosas y muchas otras. La gente realmente se va muy enamorada del espacio, aunque es chiquito. Lo que sí se podría hacer es una vez por año, en un mes, por ejemplo, un mes, octubre, por decir algo. Estoy pensando en una idea como para poder tejer otras historias dentro de esto, y lo que dice Marina. Si, por ejemplo, contar otras historias con alguna panelería externa, pero que dure un tiempo. Y al otro año se puede tomar otro eje temático, la arquitectura o la recuperación del patrimonio interno. Y se pueden generar, digamos, exposiciones temporarias dentro del mismo lugar. No Yo estaría lo que mal. creo, yo lo que creo para contestar la Marina y aparte conociendo la Marina, ¿no? Es que cuando uno quiere contar todo termina no siendo nada. Entonces, caemos en ese riesgo, ¿no? Por eso también la importancia de los mensajes, por eso la importancia de respetar los mensajes en un contexto de tiempo. Esto que decís vos, Mauri, es una solución de exhibiciones temporarias, pero si eso estuviera permanentemente puesto en exhibición de todo, puede hacer ruido también, ¿no? O sea, digamos, ¿qué tiene que ver esto? La gente puede mirar eso y puede decir, ¿qué tiene que ver esto con eso? O sea, todo tiene un contexto. Digamos, los mensajes y el guión tiene que estar contextualizado a determinadas cosas. Y a nosotros, por supuesto, que ustedes imaginan que yo de Hudson puedo contar 364 cosas. Digamos, haría una exhibición solamente para contar un libro que es El Días de Ocio en la Patagonia, que es un viaje que él hace. Es un viaje, ya eso es una exhibición. El viaje de él a la Patagonia es una exhibición, pero no se puede contar todo en un espacio pequeño. Entonces hay como que contenerse, hay que, digamos, y hay que pensar esto que decís, Mauri, es una Mm. solución posible, ¿no? De exhibiciones temporarias, concretas. Está bueno, está bien. Y Jacqueline, Jackie, Sí, yo tenía una pregunta para vos, porque me parece muy atractiva la idea de una museografía enfocada en la experiencia, en generar una experiencia, incluso sin, bueno, es la alternativa a lo que estaba diciendo Marina, incluso sin ofrecer esta información, sino crear el entorno. Ahora, me queda la duda o me queda la curiosidad acerca de si ustedes tienen formas ya organizadas para recoger o registrar esas experiencias de los visitantes. Más allá del libro de visitas, ¿no? Pensar que la experiencia involucra a veces conexiones que son emocionales, y no estoy diciendo, no sé, cómo vas a capturar tu emoción, pero a veces esa emoción se expresa en una asociación, o esto me recordó mucho a X cosa, o cosas, bueno, que requiere toda una planificación. Me quedé pensando en esto, ¿no? Cómo
cómo traemos o cómo podemos ir registrando esa experiencia que, bueno, a mí me generó, además de esta curiosidad, muchas ganas de ir a ver, de ir a visitar. Bueno, sí. Un poco también la idea de estos cursos es, se me ocurre a mí, conocernos y que también se vea que en la provincia todo lo que se está haciendo, porque también esto es una ventana. No sé qué dice Laura, perdón, con respecto a esto. Y lo que dice Jacqueline me parece bárbaro. Sí, en este momento no se está registrando por una cuestión. Hay que pensar que esto es la Casa de Pepa es una de las 20 y pico de salas que tiene el museo. Eh, entonces, es imposible poder registrar o trabajar sobre todos y cada uno de los lugares, pero las que tienen el sondeo del accionar de la gente frente a la propuesta son las guías. Son las Vamos guías, a, porque la vamos sala a, solamente se hace con visita guiada. vamos a hacer una cosa, esa sala, ¿no? Esa sala. Vamos a hacer Esa, una esa. cosa. Levanten la mano los que no conocen el Museo de Luján. Levanten la manito con la manito como, con la manito si quieren automática o la otra mano, como quieran. Los que no conocen el Museo de Luján. Con la otra mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, bastante bien. Siete, no, ya estamos. O hay otra gente que no está levantando la mano porque no está, o porque uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete de 21. Ok, bueno, bastante bien. Y gracias, pueden bajar las manos. ¿Y el Hudson? ¿Quién no conoce el Hudson? Muchos más, seguramente. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, Bueno, Marisa. Marina no lo conoce, pero no levanta la mano. Ok, bueno. Bueno, nada, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Las formas de. Gracias, gracias. Tiene que ver un poco con eso, con las formas de acceder a estos lugares. Hay un concepto también que trabajamos mucho en los últimos años, que es el tema de la accesibilidad, pero no solamente pensando en la accesibilidad física, que es la que siempre se nos ocurre, o la primera que aparece, ¿no? Con personas con capacidades o discapacitadas, sino pensando también en la accesibilidad informativa, la accesibilidad emocional eh, que alguien alguien en la calle Corrientes compra un libro, eh, este libro de Busaniche de Recuerdos del Pasado, y de repente le dan ganas de ir a una cuestión colonial y recala en el Museo Hudson, perdón, el Museo Hudson, el Museo Udaondo. Entonces, digo, me parece que como dice Mauricio, estos espacios son un poco para hacer ese boca a boca donde nuestro patrimonio se busque las distintas formas de conocerlo, ¿no? Las distintas formas de llegar a él. Carlos, Sí, propongo, nos quedan 10 minutos. sí. ¿Querés que hagamos la nube? Le Ah, proponemos a dale, que todos se dale. animan. Yo ahí mandé, ahí mandé por el chat una página, ¿m? Si pueden entrar, y van a tener una consigna. Tienen que poner 3 palabras vinculadas al curso. Lo importante es que lo que pongan lo pongan en singular, ¿sí? En singular y sin errores de ortografía. Es decir, que no, si va con acento, porque si no la palabra se repite. ¿Se entiende? No por ninguna otra cosa. Esperen que ahora les comparto, denme un segundo. El resultado final.
Entre Ríos, Argentina, dice el lugar de Marina Cordeiro. Entre Ríos, Argentina. Qué personaje. Ahí tienen el Ah, QR. Díganme si pudieron acceder. Si no, si no pueden acceder con el QR, tengo el número clave. Díganme ustedes. No, yo no puedo acceder. ¿No? Va, yo no sé el resto. Si entras ahí donde está el chat, entras. Yo te puse el link en el chat. ¿Pudiste entrar? Antes, hola, estoy por acá. No pude contestar porque estoy trabajando. No conozco Hudson. perdón, perdón. Estoy en el trabajo. Bueno. ¿Alguien no pudo entrar? Manuel, ¿no pudiste? Ahí estoy entrando por el chat. Listo, te doy el número, porque te va a pedir un número, si querés. ¿Cómo va cambiando? Cuando meten otra palabra cambia, ¿vieron? Bueno, bastante bien, Cano, ¿eh? Ahí le voy a escribir a... ¿Alguien le falta? ¿O ya estamos? Ah, mira, arriba aparece el número, el código. Manuel. 2871-4115. Bueno, Carlos. Bueno, excelente. Bueno, hay muchas cosas interesantes. Nos gusta mucho que aparezca experiencia como una cosa grande, conocimiento, bueno, creatividad también, ¿no? Cada museo, según su propia identidad, tiene que poner en juego la creatividad y la cuestión creativa en el tema de... Nos gusta mucho que aparezca también motivación. Nos interesa mucho que haya una motivación cuando hacemos este tipo de cosas. Incluso la experiencia del museo, la experiencia de visitar un museo, si ustedes me preguntan, yo me gusta más pensar que más que la información es la motivación lo que me gustaría que se llevara el visitante, ¿no? Porque a partir de esa motivación sucede una de las cosas más interesantes de la evaluación de la exhibición, que es que el visitante vuelve al museo.
o lo recomienda, que es la mejor forma de marketing que puede existir, ¿no? Que te diga, che, bueno, andate a la casa de la Pepa Galarza porque te vas a emocionar, o andá al Museo Hudson que te va a recibir Marcelo Montenegro, o te va a recibir Carlos Balboa o Mercedes y vas a tener una experiencia interesante. Entonces, me parece como que esa recomendación, esa idea, cuando uno recomienda algo que le gustó, que lo pasó bien, tiene que ver con este tema de la motivación, del conocimiento, de poder crecer, ¿no? De que haya más gente que visite museos porque es una experiencia significativa, interesante, agradable. Este, dice Mariana Suárez, a ver qué cuenta Mariana Suárez. Si bien no es ni remotamente comparable a vivenciar o conocer in situ, el arquitecto Moreno hizo unas clases en el perfil de YouTube de Memoria y Patrimonio y a él se reseñan, entre otras, la casa de la Pepa, el complejo Udaondo, entre otros, muchísimo material, por si a alguien le interesa. Sí, sí, perfecto. Claro, bueno, Moreno es un difusor de estos temas de una manera increíble, ¿no? Bueno, esto también nosotros lo tomamos un poquito. Hay muchas formas de evaluar. Esto nosotros lo tomamos también como una evaluación. Y es una forma también de que cada experiencia de los visitantes pueda ser evaluada, ¿no? Aunque sea en una forma chiquita, que la gente pueda, que no se queden solamente con el aplauso final al guía, sino que haya como otras posibilidades donde la gente pueda, nosotros podamos evaluar y podamos mejorar esas exhibiciones, podamos mejorar las salidas y las actividades que hacemos en los museos para que cada vez haya más gente. Ese es nuestro objetivo, que cada vez más gente sienta el patrimonio bonaerense, en este caso, como propio. Ese es un poco el objetivo marco de todo esto que hacemos. Bueno, estamos en hora, Mauri. Sí, bueno, yo también estoy sorprendido, para bien, ¿no? Las palabras eh, son el reflejo de los sentimientos de todos, también de parte nuestra. Yo creo que Carlos también comparte que estos pequeños espacios de aprendizaje, porque fueron 4 clases de 2 horas, también nos abre a nosotros un panorama diferente y el conocimiento de que hay otra gente que está interesada en esto. Para mí, para mí es una caricia al alma, de verdad les digo. Que hayan estado, que hayan venido, que hayan participado, que nos regalen estas palabras, pero yo creo que es mutuo, ¿eh? Es mutuo, la motivación es mutua, porque me gustaría conocer los lugares donde ustedes laburan o ejercen. Y para nosotros en un punto, así como pensamos que el visitante tiene que irse motivado, también pensamos que estos cursos tienen que servir para motivar. Quizá no para llevarse cosas resueltas, porque eh, 8 horas en un mes no nos vamos a llevar nada resuelto, pero con que se lleven motivación, eh, ganas de seguir, ideas, porque me parece que aparece acá la palabra creatividad, esto de revelar, ¿no? Que hablaba Carlos en algún momento, aparece. Bueno, si algunas de estas palabras prendieron, para mí, y creo que Carlos comparte exactamente lo mismo, estamos más que satisfechos. No sé qué dirá Laura, que le pregunté hoy, pero no sé si me había escuchado. ¿Qué opina Laura? Pero Acá estoy, perdón. Eh, Laura, ¿se pueden descargar los videos? Porque la verdad que lo más rico de estas clases Ujú. es estos videos con sus testimonios y todo lo que saben, ¿no? Los textos uno los los textos puede encontrar en un montón de lugares. Claro, los textos pueden descargarse. Los PowerPoint que compartieron Carlos y Mauricio también se compartieron en el aula y los videos no los pueden descargar de YouTube. Disculpen, pero estoy con muy mala señal, por eso estuve sin video todo el encuentro. Me estoy quedando congelada. No sé si me escuchan bien. Los videos no los pueden Sí. descargar, pero van a quedar colgados en la nube y pueden consultarlos las veces que quieran.
Y nosotros, el aula va a quedar abierta una semana más para que ustedes puedan seguir con el intercambio en los foros. El próximo lunes, que vamos a dar por finalizado el ciclo de encuentros, les vamos a mandar por mail una carpetita con el enlace al Drive, el enlace al Drive con todos los materiales y también la lista de los 4 videos. Así les queda en el mail y no tienen que volver al aula, porque a veces IPAP hace modificaciones y queda desactivada el aula, entonces para que no pierdan esos materiales, se los mandamos el último día por mail para que les queden guardados. Y sí, bueno, 4 clases no sirven generalmente para algo introductorio, por supuesto, pero bueno, la propuesta de este ciclo de capacitaciones que venimos realizando desde ya hace 4 años es que se puedan generar instancias de profundización de estos conocimientos, ¿no? Entonces quizás el siguiente trimestre podemos ver en otras 4 clases que complementen estas y así en relación, Mauricio, a lo que mencionabas. Sí tenemos como una estructura de trabajo con IPAP, que son 4 módulos, que entendemos que para la dinámica de trabajo que todos tenemos es un poco el ideal, que quizás cuando son ciclos más largos a veces se termina quedando gente en el camino y no es la idea, ¿no? Entonces, por ahí pensar en ciclos cortos permiten que todos puedan sostenerlo y que puedan repetir en el caso de que no hayan podido completar los 4 encuentros en la siguiente edición su participación. Bueno, ahí sí. Perfecto. Sí, Bueno, genial. perdón, Carlos. No, al contrario. Bueno, muchas gracias por todo. Nos seguimos viendo en el chat. Tienen nuestros contactos, así que también cualquier cosa que necesiten, les pedimos que se comuniquen con nosotros y bueno, a recorrer museos. Me parece que lo más importante es, si esto los motiva a visitar estos y muchos otros museos de la provincia, y ahora mirarlos también con otra mirada, ¿no? Pensar cuál es el mensaje que me están dando esta sala, qué es lo que me quiso decir, cómo son las apoyaturas y las ideas que se pusieron aquí en juego. Va a ser muy gratificante para nosotros que esto siga creciendo. Bueno, gracias. Bueno, Una consulta Sí. de tipo práctica. ¿Tenemos que hacer una evaluación para esto o cómo es que cerramos el curso nosotros? ¿Hay una participación en otro foro, pero hay algún trabajo adicional de cierre o cómo es? Laura. Eso es una decisión de ambos, de Carlos y de ambos docentes, si van a compartir algún tipo de actividad de cierre. ¿Sí? Ah, Nosotros bueno. hoy iniciamos el Sí. módulo 4, hoy se abre el espacio del módulo 4 y queda en estos 7 días para poder trabajar en el caso de que ustedes decidan de que se va a hacer una actividad de cierre. Y por supuesto la certificación tiene que ver también con la presencia, con el presente en las clases, con la participación en los foros que ya se dio. Y bueno, ustedes decidirán. Dale, bárbaro. Bárbaro. Bueno, Bueno, decidiremos. Sí, yo creo que sí, yo creo que alguna cosita muy sencilla de evaluación siempre tiene que haber, ¿no? Porque nos permite también, no solamente evaluarlos a ustedes, sino también evaluarnos a nosotros, que fue lo que fue más fuerte en términos de lo que comunicamos con cierta efectividad y que no. Así que sí, alguna cosita muy sencilla de evaluación vamos a poner en el foro. Y si les vamos a enviar una encuesta, cuando mandemos ese mail de cierre, donde les van a quedar todos los materiales, les vamos a mandar una encuesta que nosotros usamos para poder tener una lectura, como decía Carlos, de cómo son estas instancias, cómo se transitan, respecto a los materiales, bueno, distintas cuestiones. ¿Para qué les sirve el curso? ¿Para qué no? Así que también les va a llegar un enlace a un formulario. Bueno, gracias. Bueno, ¿listo? gracias a todos. Bueno, Un beso muy grande. un Nos placer, ¿eh? encontramos en las salas de No, los muchas museos. gracias. Nos vemos. Que les vaya Nos bien. vemos, Gracias. gracias. Adiós. Adiós. Chao, muchas gracias.